Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya preparados para tener nuestro tiempo de estudiar la Biblia. Seguimos con la serie Personajes de la Biblia y estamos ya en la recta final de este personaje Salomón. Estoy viendo que es uno de los que más tiempo nos está ocupando. Y bueno, sinceramente no esperaba que íbamos a estar tanto tiempo estudiando el personaje de Salomón, pero Dios nos está hablando y enseñando cosas a través de la vida de este hombre. Podría parecer al principio decir vamos a estudiar a Salomón, de que bueno, es algo que está en la Biblia, nos va a enseñar cosas, pero un hombre rico, poderoso, nosotros no somos ricos, poderosos, famosos, pero resulta que estamos aprendiendo mucho de la experiencia de lo que fue la vida de Salomón. Vamos a ver hoy en el capítulo 10, vamos a ver la parte final de este capítulo y creo que nos va a dar tiempo a entrar al capítulo 11. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos guíe y nos ponemos manos a la obra. Señor, muchas gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos cuidas, nos hablas, tratas con cada uno. Tenemos la certeza de que somos tus hijos y por lo tanto eso nos garantiza esa relación personal que tú tienes con cada uno, porque cada uno de tus hijos es especial para ti. Así que queremos escuchar tu voz porque sabemos que tú quieres hablarnos. Ayúdanos, Señor, a no endurecer el corazón, a disponer nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. Guíanos y danos sabiduría para que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti, Señor, y sea para edificar tu iglesia. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando este tiempo de Biblia, de estudio. Háblale a cada uno según, Señor, tú quieras decirle. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si tenéis preparado primer libro de Reyes 10, lo último que vimos para poneros así en recordatorio fue la visita de la reina de Saba, a la primera parte del capítulo 10, a la vida de Salomón. Y comenzamos a ver esa gran riqueza de Salomón, que es el último párrafo. Vimos lo que Salomón recibía de renta en un año. Vamos a terminar de ver un poquito más este último párrafo del versículo 16 al 29 y nos pondremos con el capítulo 11. En el chat en directo tengo a Benito que ha saludado. Buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Beatriz dice buenas noches amado pastor y amados hermanos, que la gracia de Dios y el Señor Jesús sea con todos nosotros, amén. Un abrazo, os amo en el Señor. José Luis ha escrito buenas noches querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Y Miguel Torres dice Dios lo bendiga pastor Víctor y hermanos todos en Cristo. Esos son los mensajes que hay. Vámonos ahí al versículo 16. Dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Bien, este texto, este párrafo está aquí para que veas la riqueza que alcanzó el rey Salomón. Dios había prometido que prosperaría a Israel y el trono de Israel, pero está bien todo lo que Salomón está haciendo. Bueno, tú vas a encontrar en la Biblia habla mucho del dinero, de las riquezas, mucho, es el tema que más se trata en la Biblia. Se habla por todas partes de las riquezas, del dinero, pero casi siempre es advirtiéndonos, cuidado, no hagas tesoros en este mundo. Donde están tus tesoros, allí está tu corazón. Si tus tesoros son riquezas, oro y marfil y plata y todo lo que dice, por ejemplo, aquí en relacionado con Salomón, pues bueno, ahí está tu corazón. Eso demuestra dónde estás. La Biblia advierte cuidado con las riquezas. Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las riquezas atrapan
nuestro corazón, nos volcamos en ellas, nos vuelven avaricioso, y para servir a Cristo, para ser un buen cristiano, tiene que ser todo lo contrario. Debemos vivir una vida negada, de renuncia, negándonos a nosotros mismos, poniendo las cosas de Dios en primer lugar. ¿Puede un rico ser salvo, ser un buen siervo? Sí, en la Biblia hay. Salomón estuvo en toda la primera parte, fue un siervo de Dios. Honró a Dios. David fue rey, tenía riquezas. Abraham era riquísimo, dice la Escritura. Pero bueno, mira, estamos viendo cómo Salomón terminó. Hemos ido viendo esos pequeños detalles en su vida, de cómo se iba torciendo, de cómo su corazón se iba llenando de cosas vanas. Y seguramente terminemos la historia de Salomón yendo al libro de Eclesiastés. No sé si el próximo estudio, mañana, nos da tiempo, no sé, a ver cómo vamos a ir en el tiempo, en el reloj. Pero él termina con esa reflexión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se da cuenta que todo lo que consiguió bajo el sol era pura vanidad. Pero aquí lo tienes, sin saber qué hacer con tanto oro. Hizo 200 escudos grandes de oro y 300 escudos de oro batido. Bueno, ¿cuánto es eso? Bueno, hemos tenido un pequeño corte. A ver si esto va fluyendo. Hoy cambié el cable del internet aquí. Digo, a ver si pues ese cable tenía muchos años. Y he puesto otro cable y pensaba que ya no habría cortes. Pero bueno, he visto que ha habido uno, lo que ha sido como más cortito, ¿no? Bueno, ya vamos a ir viendo a ver cómo va esto. Bien. Creo que me estáis escuchando, ¿verdad? Que se restableció la conexión. Creo que sí. Si no me escucháis o algo, me escribís por ahí, pero yo creo que sí. Bien, os estaba diciendo que te puedes imaginar en el campo de batalla con un escudo de oro macizo. El oro no sirve para hacer escudos ni para hacer armas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el oro es muy pesado. El oro pesa mucho. Y por lo tanto, imagínate un escudo de oro macizo. No sé si habéis visto un lingote de oro que pesa 1 kilo, no es muy grande, es pequeño, porque el oro pesa mucho, es un metal pesado. Además, es un metal relativamente blando, no es duro como el acero. Entonces, para nada servía esos escudos en el campo de batalla. Gracias, Juan, por avisarme. Dice, sí, Víctor, te escuchamos. Es que a mí aquí en mi pantalla, mi imagen está ahí congelada, pero me salió la notificación que estaba restablecida la conexión, pero tenía dudas por eso. Entonces, de momento veo que esto funciona. Gracias, Juan. Cada escudo, ¿sabes lo que valía un escudo? ¿Cuántos dice que hizo? 200 escudos grandes de oro batido. ¿Sabes cuánto valdría equivalente la cantidad de oro que se utilizó ahí? Dice, cada escudo pesaba 600 siclos de oro. Hoy en día, un escudo, solo un escudo de esos 200, costaría alrededor de unos 130.000 euros o 130.000 dólares. Más o menos la equivalencia es similar. Un escudo solo costaba eso, unos 130.000 dólares o euros. Hizo 200. Y después hizo 300 escudos de oro batido. Cada uno de los escudos más pequeños hubiese costado hoy en día más de 30.000 dólares o 30.000 euros. Hizo 300 escudos de esos. O sea, haciendo un cálculo. Bueno, hemos tenido otro corte. Esto de los cortes entonces no sé a qué es debido. Porque ya cambié el cable, pero seguimos ahí teniendo algunos cortecitos. Bueno, a ver si averiguamos algo o actualizamos el Facebook o no sé qué. Bueno, creo que ya me estáis escuchando otra vez. ¿Te imaginas 35 millones solamente en decoración, en escudos de oro? Imagínate con todo ese dinero lo que se podría hacer, pensando en buenas obras, en buenas cosas, en suplir necesidades básicas. Pero se gastó ese dinero en decoración. Bueno, increíble, ¿no? Está bien. Ahí va explicando todas sus riquezas. Hizo también, versículo 18, el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo.
imagínate, un trono de marfil. El marfil es muy caro y encima lo cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento. No sé, me resulta difícil imaginarme ese trono. Estaba allí en todo lo alto, tenía 6 gradas arriba, así redonda. Dice que junto a uno y otro lado tenía brazos, dice, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. O sea, el trono de Salomón, no sé si te lo puedes imaginar, a mí me cuesta imaginarlo, donde él se sentaba como rey. Dice que en ningún reino se hizo un trono parecido a ese. O sea, eso era espectacular, era lo más increíble que te puedas imaginar. ¿Qué más? Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. O sea, la cristalería eran vasos de oro. Todos los vasos que tenía eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Bueno, ahí tenemos un detalle. Dice que no hizo nada de plata. ¿Por qué? Porque en esa época la plata pues no se consideraba así como un metal valioso, especial, ¿no? Y asimismo dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Bueno, increíble. Tarsis, ¿dónde estaba Tarsis? ¿Quién lo sabe? A ver qué hermano se acuerda en algún estudio que hemos hablado de Tarsis. ¿Dónde estaba Tarsis? Bueno, pues por eso ahora en España pues ya tenemos poco oro, plata y no tenemos monos y cosas de esas. Bueno, sí que hay monos en Gibraltar, es británico pero está en la península ibérica. Pues Tarsis era España y aquí dice que cada 3 años venían los barcos desde Salomón, desde España, cargados de oro fino, de plata, marfil, monos, pavos reales. Bueno, imagínate, ¿no? Qué barbaridad. Los de Gibraltar se salvaron de que los secuestraran para llevárselos a tierras de Israel, tierras de Palestina. Toda la tierra... Bueno, espera, que no, ahí todavía hay un versículo, el 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Estaba escrito que Dios haría prosperar a Israel, pero a veces la prosperidad la entendemos mal. Sí que es cierto que Dios nos bendice en lo material y Dios prosperó el trono de David, Dios prosperó a Salomón, Dios le dio riquezas a Salomón, pero el problema no son las riquezas, el problema, tú ya sabes, lo hemos estudiado a veces, no es el dinero. El problema, según la Biblia, según Jesús, según el Nuevo Testamento, es el amor al dinero. Ese es el problema. Y aquí en la forma en la que Salomón actúa, pues ves ya un amor desmedido en favor del dinero. Porque en lugar de invertir ahora en lo espiritual, la nación de Israel es el pueblo de Dios. La misión principal era construir el templo, la casa de Dios. ¿Para qué querían el templo? Para... Vale, hemos tenido otro cortecito, pero ya estamos ahí otra vez en directo. El afán de Salomón es en más riquezas, más riquezas. No paraba de recorrer el mundo buscando oro, plata, marfil, monos, pavos reales, de construir cosas, decorar aquí y allá. Y ahí perdió totalmente el rumbo. Perdió, bueno, la idea principal de lo que él debía hacer. Su misión era esta, la de juzgar al pueblo. Acuérdate, te lo voy a recordar una vez más. ¿Para qué pidió Salomón sabiduría? ¿Para conseguir tantas riquezas y fama y poder? No. Fue para saber juzgar a Israel y discernir entre lo bueno y lo malo. Pero él está utilizando la sabiduría mal.
podemos recibir cosas buenas de parte de Dios, pero las podemos utilizar mal, para lo malo, en lugar de para lo bueno. Dice también, ¿dónde nos hemos detenido? En el versículo 24, seguimos en el 25, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Todo el mundo quería conocer al rey Salomón, todos querían la selfie con Salomón. En esa época, porque no había cámaras fotográficas, ni había teléfonos como los que tenemos ahora, sino, pero todos querían poder contar en su vida: yo vi al rey Salomón en persona, era el personaje más famoso de la tierra. Todo el mundo le quería ver, y todos los que venían con sus regalos. Por si fuese poco la riqueza que tenía Salomón, pues dice que la gente que venían con sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos. O sea, la riqueza de Salomón no paraba de aumentar, porque todos los días seguía esto creciendo de una forma o de otra. Y junto a Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Salomón tenía un gran ejército, un ejército poderoso. Pero ¿de qué le servía? Estaba en paz, no servía para nada. Como no necesitaba escudos para la batalla, los construía de oro para decorar. Tenía una imagen de soldado, pero no ejercía como soldado. En comparación con el reinado de David, en el tiempo de Salomón casi que no hubo conflictos militares. Pero bueno, era prudente, y como hombre sabio, pues era prudente tener un ejército poderoso. De hecho, a veces para prevenir una guerra lo mejor es una demostración de poder. Así hasta el día de hoy. Vivimos un tiempo en el que no sé si vas un poco más o menos al tanto de las noticias, de lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor, pero la situación en Europa es bastante tensa. Parece que la gente estamos muy relajados, muy tranquilos, la sociedad no se preocupa, la guerra de Ucrania y Rusia parece que eso ya está ahí como en la distancia, lejos de lo que pasó los primeros meses, que la gente se volcaba. ¿Recuerdas cuando viajaban de cualquier parte de Europa hasta Ucrania, gente con furgonetas cargadas de mantas, de comidas, de utensilios, de cosas que pudiesen necesitar? Todo el mundo se volcó en favor de Ucrania. Bueno, ¿qué pasó ya? Pues que ese es el calentón del momento. Ahora ya Ucrania ya nos queda lejos, ya no nos importa lo que está pasando allí, pero la guerra sigue y sigue habiendo víctimas todos los días y sigue habiendo necesidades. Europa está en un tira y afloja ahí con Rusia, hay amenazas constantemente, se habla de guerra nuclear por una parte y por otra. El otro día la presidenta de la Unión Europea dijo que no está descartada una guerra nuclear en Europa. Y ahora los países de Europa, Alemania y otros países se están rearmando, se están armando, están hablando de que deberíamos tener una capacidad suficiente para hacer guerra contra Rusia sin tener que depender tanto de Estados Unidos. En política, al final detrás de las guerras hay política y hay intereses. Se habla de que a nivel de expertos, de los presidentes de Europa, se está diciendo eso, que si hubiese una guerra en Europa, pues volveríamos a estar como después de la Segunda Guerra Mundial. Europa devastada, Estados Unidos más rico, porque a él le pilla la guerra más lejos, y sin duda para él una guerra es un negocio porque tiene todos los recursos que Europa necesita, y eso es a cambio de dinero. Entonces, bueno, ahora nos estamos preocupando en Europa de estar preparados para una posible guerra contra Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, la formación de las Naciones Unidas y la creación de la Unión Europea precisamente fueron el objetivo de crear las Naciones Unidas y la Unión Europea fue para prevenir
que volviese a ocurrir una guerra mundial como la que ocurrió. Durante muchos años se ha evitado esa guerra, pero quizás hoy más que nunca estamos a las puertas de una amenaza, de una guerra mundial, o no sé hasta dónde sería, pero sí una guerra que podría tener dimensiones catastróficas, sobre todo para Europa. Belén dice: a la OTAN dirigida por Estados Unidos le interesa una guerra en Europa para librarse de la oposición de Rusia y así centrarse en la imposición económica contra China. Sí, claro. Si nos metemos en una guerra que no sea nuclear, a Estados Unidos le interesa una guerra en Europa, por lo que yo os decía antes. Estados Unidos es la fuente principal de venta de armamento para esa posible guerra, y por eso ahora los países europeos están hablando de que tenemos que tener producción propia de armamento para no depender de Estados Unidos. Una guerra en Europa le quita a Estados Unidos su principal opositor, que es Rusia, la enriquece más porque mientras Europa se vería afectada por una gran crisis, la devastación en Europa sería grande, pero Estados Unidos saldría fortalecido, y además Estados Unidos se puede centrar en otros frentes y que se quita de en medio a Rusia, ¿no? Todos son estrategias políticas, pero no sabemos las dimensiones que eso podría tener, porque imagínate en una situación crítica en medio de esa guerra, ¿quién garantiza que no se lancen armas nucleares? Bueno, ¿por qué no las han usado ya los rusos? Porque aún queda algo de sentido común, y una guerra nuclear no le interesa a nadie, ya que difícilmente habría ganadores. Todo el mundo perdería. Pero bueno, os decía todo esto por eso, por el ejército de Salomón. Él no está en guerra, pero tenía un gran ejército, porque siempre un gran ejército es una medida disuasoria para evitar una guerra. Precisamente toda esa carrera armamentística, de decir nosotros tenemos más armas nucleares que vosotros, siempre es con la intención de intimidar para que no os atreváis a atacarnos, porque nosotros responderíamos con más violencia. Hoy en día, si tú viajas a Israel, hay restos en Megiddo, dice ahí los restos arqueológicos, dice que se pueden ver restos de la fortaleza que Salomón tenía y de sus establos en Megiddo. Entonces hoy en día se pueden contemplar parte todavía de algunas de esas edificaciones que Salomón construyó. Versículo 27. E hizo el rey en Jerusalén la plata, que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraigos de la cefela en abundancia. Bueno, cuando pensamos en la gran riqueza de Salomón, también consideramos que él originalmente no puso su corazón en estas riquezas. Ahora sí. Cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras, él dijo: dame la capacidad, corazón entendido para saber juzgar a Israel y para discernir entre el bien y el mal. Y a Dios le agradó eso. Pero ahora ha cambiado todo. Ahora deliberadamente Salomón está buscando riquezas y más riquezas y más riquezas, y lo tienes ahí explicado en estos versículos. Él hizo que llegara plata, dice, a Jerusalén como si fueran piedras. O sea, era ya, o sea, tú veías por ahí la plata tirada por el suelo y ni te agachabas a cogerla. No te agachabas a cogerla porque, plata. Pff. Bueno, puede parecer exagerado, pero está ahí escrito para que nos demos cuenta hasta dónde alcanzó la riqueza para Salomón y el tiempo en el que él estuvo ahí reinando. Consideramos que Salomón tenía una gran vanidad. Él lo va a escribir en el libro de Eclesiastés. Él poderosamente mostró que no recibió satisfacción a través de este materialismo. No necesitamos ser ricos como Salomón para que podamos aprender la misma lección. Como os dije, para terminar la vida de Salomón iremos a Eclesiastés y veremos un poquito allí.
acerca de esta enseñanza. Y los dos últimos versículos de este párrafo: y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Bueno, Salomón también tenía pasión por todo lo demás, ¿no? El oro, el marfil, también hemos leído que traía monos, pavos reales, y aquí habla de caballos, de lienzos, de carros. Al final de esta gran descripción que hemos tenido en este último párrafo de este capítulo 10, de todo ese esplendor que Salomón tenía, siempre está esa parte oscura, ¿no? Esa tristeza. Él estaba en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que lo leímos el otro día, Deuteronomio 17? Solo te recuerdo el versículo 16, pero todo ese pasaje. Pero él no acumulará, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. ¿De dónde traía Salomón los caballos? De Egipto. Dios siempre les quería enseñar algo al pueblo. Ellos salieron de Egipto y Dios les mostró que tenían que desprenderse de todo lo de Egipto. Costó mucho. Llevaban Egipto dentro, en el corazón, y pensaban en los dioses de Egipto, y pensaban en lo que comían en Egipto, y pensaban en aquella vida que, aunque era de esclavitud, la llevaban impregnada en cada uno de ellos. Y Dios trabajó con Israel para desprenderse de Egipto. Por eso Dios les mandó esto en Deuteronomio 17, que nunca volviesen a Egipto, no necesitaban nada de Egipto. Egipto era una tierra rica, pero Dios les iba a enriquecer a ellos, así que no necesitaban nada de Egipto. ¿Y qué hizo Salomón? Mandaba a sus siervos a Egipto para traer los caballos y los carros. Eso era una desobediencia directa a lo que Dios había dicho. De los reyes de Israel, el rey de Israel no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Qué curioso, precisamente el mandamiento que Dios dio hablaba de caballos. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir, y él sabía que Salomón iba a querer traer caballos de Egipto. Hay que entender que los caballos árabes que había en Egipto eran muy codiciados, eran muy buenos caballos. Pero Dios especificó, era como decir: yo sé que tú vas a fallar aquí, déjame que te advierta sobre eso. Y Salomón sabía el versículo, él conocía las escrituras, pero hizo caso, hizo oídos sordos, le dio exactamente igual lo que Dios mandase. La codicia, la avaricia de Salomón ahora era superior a su deseo de obedecer a Dios. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. O sea, lo que nos está diciendo ahí es que Salomón se dedicó a la importación de caballos de Egipto y los vendía a otros reyes. Se convirtió en comerciante de caballos de Egipto. Así que, bueno, pues ya es lo que faltaba, ¿no? La inteligencia de Salomón mal empleada. Capítulo 11, aquí está ya el punto culminante de su declive. Versículo 1 al 3 de momento. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ay, sí, con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mira, la historia de Salomón empezó de forma gloriosa y podía haber terminado de forma gloriosa. Pero
cómo nos dejamos seducir por las cosas de este mundo. Mira que la Biblia nos advierte. A Salomón estamos viendo que Dios le advirtió. No vayas a Egipto a buscar caballos. ¿Qué le dijo Dios? No os volváis, no os juntéis con las hijas de estos países, de estos pueblos. ¿Por qué? Porque os harán volver vuestros corazones en pos de sus dioses. No es bueno para vosotros. Y mira que Dios les advirtió. ¿Y qué hizo Salomón? Él era el representante de todo el pueblo, era el ejemplo que tenía que dar al pueblo. ¿Y qué hizo? Un mal ejemplo, un terrible ejemplo. Y la Biblia nos advierte que no nos hagamos tesoros en el mundo, que no amemos al mundo, que no nos dejamos seducir por el mundo, y no siempre lo conseguimos. Hemos tenido otro cortecito. Dios advirtió a Israel, y el rey era el mayor ejemplo, de que no se casasen con las mujeres de estas naciones. Toda la gran sabiduría de Salomón no le sirvió de nada para aplicar este sencillo mandamiento a su propia vida. No había mujeres en Israel hermosas y virtuosas y todo, pues sí, pero él dice que amó a las mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Bueno, sin comentar. Jesús dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos? Dos. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está citando Génesis 2, 23 y 24. Jesús confirmó que la idea del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya está, no más. No 1000, ni 3 tampoco. Dios había dicho, encima no eran ni siquiera israelitas, eran de otros pueblos. Y a veces nosotros leemos los mandamientos de Dios en su palabra, estudiamos su palabra y la aprendemos y la recibimos. Sabemos lo que Dios nos ha dicho, pero no sé, ¿qué es lo que nos pasa? Quizás creemos que somos una excepción. Sí, la Biblia dice esto, pero bueno, no sé si yo creo que es que me puedo salir con la mía, ignorando que Dios mandó otra cosa, pero a veces nos pasa. En lugar de preocuparnos, nos hacemos así como los locos, nos metemos en cosas que sabemos que Dios no aprueba, pero es como que tratamos de justificarnos, no pasa nada, y nos metemos ahí y nos metemos muchas veces en líos, en problemas, porque el pecado siempre traerá maldición a nuestras vidas. A estas pues, ¿qué dice ahí? A estas pues, final del versículo 2, se juntó Salomón con amor, dice ahí. Salomón quería, quizás más que una satisfacción sensual, buscaba también algo como emocional. Porque es interesante que diga se juntó Salomón con amor. O sea, es como que necesitaba como llenar algo en su vida. El amor de Dios debería haber sido suficiente, pero eso te indica que en el corazón de Salomón había un vacío. Su relación con Dios no era buena, no era aceptable. Y buscaba volcar su amor en todas estas mujeres. Alguno podría decir, oh, cuánto amor tenía Salomón. Bueno, hemos estudiado mucho acerca del amor, especialmente los martes, en la serie de primera carta de Juan, y ya hemos visto que no siempre los hombres entienden lo que es el verdadero amor. Y muchas veces se utiliza el concepto amor simplemente para fines egoístas, para actuar cada uno en beneficio propio, sin importar si realmente eso está aceptado por Dios o si bendice a otra persona. Uno solamente piensa en sí mismo.
Eh, Él era un hombre muy sabio, pero él también se dejó enredar por todo este amor romántico y sensual. Él no consideró con seriedad que es posible ser atraído románticamente, sensualmente, hacia personas con las que no deberíamos tener esas relaciones. En este mundo eso pasa muchas veces. La historia siempre es así, chico conoce chica, chica conoce chico, se enamoran y comienzan una relación, pero muchas de esas relaciones, la gran mayoría, terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque simplemente se dejaron llevar por lo emocional. No plantearon los puntos fundamentales para iniciar una relación. Para que una relación sea duradera, sea de bendición, tenemos que aplicar los principios que la Biblia nos muestra, nos enseña. La Biblia dice que no nos debemos unir en un yugo desigual. La Biblia dice que cómo podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, lo primero que la Biblia plantea para que una relación funcione es que tenemos que ser afines, tenemos que tener en común los principios básicos de vida. Si uno es creyente en Dios y otro cree en Amón o en Moloch, en el dios, o en Balaam, ¿cómo pueden caminar juntos? No están de acuerdo. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Eh, Siempre dejarse llevar por lo emocional es una trampa para nosotros. Muchas personas comienzan esa relación y tú les adviertes y ellos te van a decir, ay, pero es que yo la quiero, yo quiero a esta persona y el amor lo podrá conseguir todo y... No, mentira. Para empezar, ¿de qué amor estás hablando? Estás hablando de un amor que se basa solamente en... Bueno, vamos teniendo nuestros cortes, pero se restablecen rápido, así que seguimos. Una relación no se puede fundamentar en ese deseo, en ese amor romántico, en ese amor sensual. Sensual es basado en los sentidos. Es que este chico es tan guapo, es que esta chica es tan guapa, la vi y me enamoré. Mira, eso es vano, eso es superficial. Tú no te puedes enamorar de una persona sin conocerla de una forma íntima, profunda, de saber qué piensa, qué cree, de conocer su carácter. Eso del amor a primera vista no es el amor auténtico. Eh, es algo que se deja llevar por los sentidos. Ve a una persona muy atractiva, muy guapa, con magnetismo, con una atracción, ¿no? Y me enamoré de esa persona. Bueno, la belleza es algo que todos admiramos, pero no es lo más importante para poder convivir con una persona. ¿De qué sirve la belleza si uno piensa de una cosa y el otro piensa en otro? Si uno quiere ir en esta dirección y el otro quiere ir en la dirección contraria. Pero Salomón dice que se juntó a ellas con amor. De eso está hablando el texto. No buscó la dirección de Dios, no pensaba en honrar a Dios, en ser ejemplo para el pueblo, simplemente se dejaba llevar por sus emociones. Por lo que dice ahí, Salomón era de estos hombres que veía pasar a una mujer guapa y decía, oh, esa mujer la quiero para mí, me caso con ella. 700 esposas y 300 concubinas. Ese número es un número absurdo. O sea, 700 se consideraban reinas. ¿Qué eran las concubinas? Bueno, pues eran también sus compañeras legales. Eran esposas, aunque digamos que de segundo rango, pero en términos prácticos era igual como las otras, ¿no? Entonces tuvo más mujeres de lo que cualquier hombre pueda pretender prestar atención a esas mujeres. Y cuando digo de prestarles atención me refiero a todo, y también en el sexo. En las atenciones personales de cualquier tipo, 1000 mujeres, mira, un año tiene 365 días. Tendrías que sumar 3 años para poder atender cada día a una de esas mujeres.
absurdo. Debía tener esposas que ni se veían con ellas. Entonces, todo esto, ¿por qué hizo eso Salomón? Lo absurdo de la actitud humana, de dejarse llevar por las emociones, por la codicia, por la avaricia, por el egocentrismo, totalmente absurdo. Una concubina era una amante legal, vamos a decirlo así. O sea, estaban las esposas legítimas, pero cuando ya tienes 700 esposas legítimas, ¿qué legitimidad hay en el matrimonio? Pero si eso no es suficiente, pues tenías concubinas, que una concubina era pues una amante, pero legal, pero no me casé con ella, simplemente la tengo ahí como amante. Hay otros ejemplos en la Biblia, el mismo Abraham. Tú sabes que Abraham tuvo 4 mujeres. Tuvo a su esposa oficial, pero vamos a decir que Agar y sus 2 esclavas fueron concubinas para él, y eso entraba dentro de su legalidad, pues estaba conforme su esposa, fue por un asunto que vosotros ya sabéis. Jacob también tuvo, Caleb también tuvo, Saúl, David, Roboán, o sea, muchos de los personajes de la Biblia así destacados tuvieron más esposas. ¿Os acordáis cuántas? Jacob fueron 4, sí que dije yo Abraham. Abraham fue Sara y Agar, la esclava. Jacob fue por el engaño de Labán, se casó quería a Raquel, le dieron a Lea y al final terminó con 2 esposas y 2 concubinas. Ahora lo digo bien, 2 esposas y 2 concubinas. ¿Cuántas esposas tuvo David? ¿Quién se acuerda? Si alguien dijo 8, acertó. Entonces, bueno, era algo como muy... aún siendo siervos de Dios, estas relaciones con varias mujeres les acarrearon muchísimos problemas, muchísimos quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que es la voluntad de Dios. Cuando te sales de la voluntad de Dios, siempre vas a tener problemas. Así que podríamos decir que Salomón tuvo tantas mujeres por culpa de su padre David, que le dio un mal ejemplo. Bueno, pues David, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no le dio el mejor ejemplo a Salomón. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13 al 6. Ahí Beatriz escribió 8, muy bien. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúas, y ahí dice los hijos. Bueno, sin duda David fue un grandísimo ejemplo para Salomón en muchas cosas. Dios le dijo, en la integridad del corazón de David, en la obediencia de David, en la fe de David. David fue ejemplo para Salomón en muchas cosas, pero ahí tienes el detalle. David era hombre y no era perfecto, y en algunas cosas no le dio un buen ejemplo a Salomón. Evidentemente David no se casó con 700 mujeres y tenía 300 amantes, no. Pero ya se asentó la base. Era como que si mi padre pudo tener 8 esposas, pues parece que eso no es malo. Así que es la excusa perfecta para dejarme llevar por una debilidad. Salomón tenía una debilidad hacia las mujeres. Se juntaba a ellas por amor, dice ahí. Tenía una debilidad emocional, además de otras cosas que no estábamos ahí para verlo, ¿no? Lujuria sexual también, sí, no vamos a decirlo todo. No hay, seguramente todo eso tiene que ver. Pero bueno, un poco fantasioso, porque como hemos dicho, 1000 mujeres, o sea, para estar con una cada noche, tienes que esperarte 3 años para volver a la primera. Cuando un hombre no está satisfecho con lo que Dios establece, si Dios tiene para ti una esposa y para ti mujer Dios tiene un esposo y a ti eso no te satisface, pues entonces tienes un problema. Dice en Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca serán satisfechos.
Si te dejas llevar por tus sentidos, por lo superficial, por lo emocional, nunca estarás satisfecho con nada. Dices, es que yo no me puedo conformar solo con una mujer, es que yo no me puedo conformar solo con un hombre. Pero si, aunque tengas 2 o 3 o 4, Salomón, 1000, tampoco te vas a conformar. Simplemente es un engaño, es una mentira que Satanás usa y que está en el mundo para volver a los hombres a la maldición del pecado. Mira, si aquel que tiene más es más feliz que el que tiene menos, en todos los sentidos, riquezas, mujeres, todo esto. En este mundo no vas a encontrar eso, no vas a encontrar. Y sus mujeres desviaron su corazón. Esa fue la advertencia de Dios y eso fue lo que ocurrió. Si nos basamos en el Cantar de los Cantares, que tú sabes que escribió Salomón, podríamos decir que al principio Salomón parecía conocer lo que era el verdadero amor de una mujer, pero su historia, que vino a continuación, nos demuestra que es posible estar en el lugar correcto, pero qué fácil es salirse del lugar correcto, apartarse de él. Esto siempre tiene que ser una advertencia para nosotros. Salomón es un vivo ejemplo de lo que no se tiene que hacer y nos advierte, nos lleva a esta enseñanza de estar bien atentos y velando siempre. No te descuides ni en un momento. En el mundo dice, el amor nos mantendrá unidos. Bueno, Salomón nos muestra que aún conociendo el verdadero amor, porque eso es lo que refleja el Cantar de los Cantares, aún conociendo el verdadero amor o teniendo conocimiento de ese amor, uno puede torcerse y salirse de ahí. No sabemos cuándo Salomón añadió su segunda esposa, cuándo vino la tercera, cuándo vino la cuarta. Aquí simplemente se nos hace un resumen de todo eso. Fue un rey muy grande y todo lo que hizo fue a lo grande, humanamente hablando. Espiritualmente se quedó muy corto, se quedó muy pobre. Su padre David le enseñó mal, le dio un mal ejemplo. Pero él, mientras añadía más y más mujeres, él iba quebrantando los mandamientos de Dios. Recuerda, Deuteronomio 17:17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Antes hemos leído, no tomará mujeres extranjeras. En ese mismo pasaje que leímos completo el otro día, Dios también le dijo, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni tampoco amontonará plata ni oro en abundancia. Bueno, todo lo que Dios mandó, Salomón lo desobedeció. Habría sido inútil discutir con Salomón sobre relaciones de ídolos. Él podría, a la primera, por la sabiduría que tenía, haber aniquilado todos los argumentos que tú pudieses venir a hablar con él. Y él al principio era fiel a Dios y tenía muy claro que no iba a aceptar ídolos. Pero pasito a pasito, lo que tú tienes muy claro que nunca vas a hacer, un día cedes 1 milímetro, otro día cedes 1 centímetro, a eso la Biblia. Bueno, hemos tenido otro corte. Toda la vida de Salomón, como decía, para concluir, estoy terminando, estamos ya en las 10 de la noche, está llena de valores, de advertencias, de cosas muy prácticas para nuestra vida. Hemos aprendido mucho, nos queda un poquito más. Si Dios quiere, mañana, que ya es jueves, a las 9 de la noche, volveremos a encontrarnos para poder tener otro tiempo de estudio bíblico. Ya que, no sé, miraré a ver si puedo actualizar el Facebook y el OBS y lo que tiene que ver con el directo, porque en las demás cosas en principio no tengo ningún problema. Queridos, Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros. Si Dios quiere, mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar
y seguimos estudiando la palabra de Dios. Un abrazo y hasta mañana.